Soy Maxwell Sheffield. Este es mi hijo, el difunto Brighton Sheffield. Espera, te conozco. ¿Sabías que Fran Drescher le propuso la idea de The Nanny a un ejecutivo en pleno vuelo de un avión? ¿O que el mayordomo Niles en realidad no era británico? Desde atuendos escandalosos y estrellas invitadas hasta secretos ocultos detrás de cámaras, esta querida sitcom está repleta de historias sorprendentes. Mantente atento mientras revelamos 20 datos que incluso los fans más grandes podrían no conocer. Número 20. Fran Drescher presentó la serie en un avión. Los orígenes de The Nanny son tan poco convencionales como su protagonista. Mientras que la mayoría de las series nacen en salas de reuniones o mediante presentaciones cuidadosamente planificadas, esta tomó forma en pleno vuelo. Fran Drescher abordó un avión con destino a París y se encontró sentada al lado de Jeff Sagansky, quien en ese momento era el presidente de CBS Entertainment. Muchos habrían pasado las horas en silencio, pero Fran aprovechó el momento a su favor. Con su carisma e ingenio característicos, comenzó a charlar, no solo sobre su vida, sino sobre su visión para la televisión. Su humor y energía dejaron una impresión tan fuerte que Sagansky quiso escuchar más cuando aterrizaron. Este encuentro fortuito fue extraordinario porque la propia Fran se convirtió en la presentación. No había guión, ni episodio piloto, ni siquiera un esquema formal, solo su personalidad exhibida al máximo. Al final del vuelo, había convencido a uno de los hombres más poderosos de la televisión de que valía la pena construir una serie entera en torno a ella. Pocas series en la historia de la televisión pueden rastrear sus orígenes hasta algo tan inesperado. Un vuelo ordinario se convirtió en el lugar de nacimiento de un fenómeno cultural. Sin esa única conversación, el público quizá nunca habría conocido a Fran Fine, a los Sheffield, ni al infinitamente ingenioso Niles. A continuación, en nuestra lista, está cómo un clásico atemporal de Hollywood moldeó todo el concepto. Número 19. El giro de una reina al Sonrisas y Lágrimas. Una de las formas más creativas en las que Fran Drescher y Peter Mark Jacobson vendieron su serie fue comparándola con Sonrisas y Lágrimas, The Sound of Music. Esa referencia era inmediatamente reconocible y les dio a los ejecutivos una idea clarísima de qué esperar. En la querida película, una refinada institutriz transforma la vida de los hijos de una familia adinerada. En The Nanny, la niñera, la idea se reinventó con un giro humorístico. En lugar de la elegante y grácil presencia de Julie Andrews, el público conocería a Fran Fine, una atrevida vendedora de cosméticos de Queens que, por casualidad, termina cuidando a 3 niños en una elegante casa de Manhattan. La comparación funcionó porque era a la vez familiar y sorprendente. Los espectadores entendían perfectamente la premisa, pero no podían resistirse a la comedia de ver a alguien tan fuera de lugar en un ambiente de alta sociedad. La atmósfera pulida de la mansión Sheffield se convirtió en el escenario perfecto para los estrafalarios atuendos de Fran, su personalidad escandalosa y su humor sin filtros. Ella era todo lo contrario a lo que Maxwell Sheffield creía necesitar, y precisamente por eso la pareja funcionaba tan bien. Esta reimaginación de una narrativa clásica demostró que la televisión podía reinventar tropos conocidos con creatividad y humor. En vez de copiar la película, The Nanny creó su propia identidad al mismo tiempo que hacía un guiño a un ícono cultural. A continuación, veremos cómo hasta la propia canción de apertura se convirtió en una actuación por sí misma. Número 18. La pegajosa canción principal tenía raíces de jazz. En el momento en que comienza The Nanny, los espectadores son arrastrados al mundo de Fran Fine a través de una canción principal que se niega a pasar desapercibida. A diferencia de muchas aperturas de sitcoms de los años 90, que apostaban por melodías genéricas y olvidables, esta se sentía como una actuación completa. Fue escrita e interpretada por Anne Hampton Callaway, una respetada artista de jazz y cabaret más habitualmente asociada a los escenarios de Broadway que a la televisión. Su voz sensual y su narración rápida y llena de ritmo presentaban a los personajes con ingenio y cadencia, haciendo que la intro pareciera un pequeño musical. En menos de un minuto, el público conocía la historia de Fran, su despido repentino de la tienda de novias, su nueva carrera vendiendo cosméticos puerta a puerta, y su llegada improbable a la mansión de los Sheffield.
Lo que hacía destacar a esta canción no era solo la claridad de su narrativa, sino su energía. No era suave ni apta para el fondo. Al contrario, exigía atención con instrumentación jazzy y la voz poderosa de Calloway. Esta elección tan poco convencional fue una apuesta arriesgada para una sitcom mainstream, pero dio resultado. La melodía alegre reflejaba perfectamente la personalidad de Fran, vivaz, única e imposible de ignorar. A los fans les encantó tanto que incluso décadas después, muchos pueden recitar cada palabra sin equivocarse ni una sola vez. Pocas series de televisión logran crear un tema que se vuelva icónico por derecho propio, pero The Nanny lo consiguió. La canción no solo presentaba la serie, sino que ayudó a consolidar a Fran Fine como uno de los personajes más memorables de la historia de la televisión. A continuación, dirigimos nuestra atención a otro elemento inolvidable, las selecciones de vestuario deslumbrantes y atrevidas. Número 17. El guardarropa fue prácticamente un coprotagonista. El vestuario de Fran Fine era diferente a cualquier cosa que se hubiera visto en televisión en esa época. Mientras que las sitcoms solían apostar por vestimentas prácticas o discretas, la niñera convirtió la ropa en un dispositivo narrativo. La diseñadora de vestuario Brenda Cooper trató cada atuendo como parte del desarrollo del personaje de Fran. Estampados de leopardo, flores atrevidas, chaquetas con lentejuelas, minifaldas neón y piezas de alta costura de diseñadores aparecían con regularidad, a menudo dentro del mismo episodio. A veces, Fran cambiaba de atuendo hasta 6 veces en una sola historia, lo que le daba al programa una energía rápida y de pasarela de moda. Lo que hacía que estos looks fueran tan impactantes era su contraste deliberado con la mansión Sheffield. La familia vivía en un elegante y tradicional brownstone neoyorquino lleno de tonos apagados y una decoración refinada. Fran entraba en la habitación con rosas impactantes, metálicos dorados o estampados animales, recordándole visualmente al espectador que ella no pertenecía a ese mundo de privilegios. El contraste resultaba cómico incluso antes de que Fran dijera una sola línea, y se convirtió en una parte esencial de la identidad visual del programa. Los fans lo notaron rápidamente. Revistas de moda cubrieron los looks de Fran, y algunos diseñadores empezaron a ofrecer piezas inspiradas en su guardarropa en pantalla. Incluso hoy en día, páginas de redes sociales comparten y clasifican los atuendos de Fran Fine, y audiencias más jóvenes redescubren su estilo una y otra vez. Lo que parecía escandaloso en los años 90 ha demostrado ser notablemente atemporal. Es raro que los vestuarios de una sitcom alcancen el estatus de culto, pero en este caso eran inseparables del propio personaje. La ropa se volvió tan inolvidable como la risa de Fran, asegurando que la moda tuviera un papel protagónico. A continuación, destacaremos un premio que reconoció lo influyentes que fueron estos Número 16. Los vestuarios le ganaron a la serie un Emmy. Aunque los espectadores sintonizaban para ver comedia, romance y la risa inolvidable de Fran, los propios vestuarios lograron algo poco común en la historia de la televisión: ganaron un Emmy. En 1995, The Nanny se llevó el premio al logro individual sobresaliente en vestuario para una serie, Outstanding Individual Achievement in Costuming for a Series. Este reconocimiento fue inusual porque las sitcoms rara vez eran celebradas por su moda. Brenda Cooper, la mente maestra detrás del estilo de Fran, demostró que el guardarropa podía ser tan importante como el guión o la actuación a la hora de moldear un personaje. Cooper abordaba el papel de diseñadora de vestuario como una narradora. Cada atuendo se elegía no solo por su impacto visual, sino también por lo que revelaba de la confianza de Fran, su personalidad audaz y su negativa a pasar desapercibida. El guardarropa se convirtió en una extensión de los temas de la serie: las diferencias de clase, los choques culturales y la autoexpresión. Era lógico que este diseño tan atrevido obtuviera reconocimiento de la industria, ya que elevó toda la producción. La victoria en los Emmy también consolidó la reputación de la serie dentro de Hollywood. Era más que una sitcom ligera, era una serie que entendía el poder de la imagen y la estética. Aún hoy, los amantes del vestuario señalan a The Nanny como un referente de cómo la ropa puede definir a un personaje en televisión. Ganar un Emmy por moda en una comedia era algo raro, pero el guardarropa de Fran se había vuelto más grande que la vida misma, así que rendirle homenaje parecía inevitable. Espera el siguiente dato curioso.
porque uno de los animales más adorables del programa en realidad pertenecía a la propia Fran. Número 15. Chester el perro era de Fran en la vida real. Entre los personajes recurrentes de The Nanny, uno de los personajes recurrentes fue Chester, el pequeño pomerania que solía verse en los brazos de C.C. Babcock. Su pelaje esponjoso, su pequeño tamaño y su perfecto sentido del timing cómico lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans. Pero aquí viene el giro. Chester no era solo una mascota de pantalla, pertenecía en realidad a Fran Drescher. Ella lo llevaba frecuentemente al set de grabación, y a los productores les pareció que su personalidad era demasiado buena como para desperdiciarla. Decidieron incluirlo en la serie, convirtiéndolo de inmediato en el fiel compañero de CC. Esta elección añadió autenticidad a la serie. La comodidad de Chester con Fran permitía interacciones totalmente naturales, pero hacer de él la mascota de CC fue una decisión brillante. La pareja funcionaba porque CC, con sus bordes afilados y sus maquinaciones, se suavizaba gracias al diminuto perro. Chester se convirtió en un gag visual, un recordatorio sutil de que incluso el personaje más frío tenía un lado más tierno. La presencia de Chester también conectaba a los fans directamente con Fran. Saber que el perro era suyo difuminaba las líneas entre la actriz y el personaje. No se limitaba a estar ahí quieto, se convirtió en una estrella sin acreditar y en una parte esencial del encanto de The Nanny. A continuación, descubrimos una revelación sorprendente sobre cómo los propios familiares de Fran se colaron en la serie de maneras totalmente inesperadas. Número 14. Los padres de Fran interpretaron una versión de sí mismos. Una de las sorpresas más encantadoras escondidas dentro de Nanny es la presencia de los verdaderos padres en la vida real de Fran Drescher. Morty y Sylvia Drescher no fueron solo la inspiración para los personajes, sino que realmente aparecieron en pantalla en pequeños cameos. Al principio de la serie, el padre de Fran, Morty, fue famoso por ser un hombre cuya cara rara vez se mostraba, generalmente oculto detrás de un periódico o visto solo de espaldas. Pero en una escena muy ingeniosa, los verdaderos padres de Fran hicieron una aparición en una sala de espera, mezclando la realidad con la ficción de una manera que la mayoría de los espectadores nunca notó. Más adelante, volvieron a aparecer interpretando a miembros de la familia extendida, demostrando cuánto amaba a Fran entretejer su mundo personal dentro del programa. Esta inclusión le dio a la serie una autenticidad que pocas sitcoms podían igualar. Aunque Sylvia Fine, interpretada de forma hilarante por Renée Taylor, era una versión exagerada y más grande que la vida de una madre judía típica, el público pudo ver destellos del verdadero árbol genealógico de Fran escondido a plena vista. Era un detalle pequeño, pero creó una capa adicional de calidez y humor interno para aquellos que conocían la historia detrás. La disposición de Fran a compartir a su familia con el mundo la hacía sentir más cercana y accesible para los espectadores. En muchos sentidos, estos cameos capturaron el corazón de The Nanny. El programa no trataba solo de personajes ficticios, era el mundo de Fran, elevado a comedia. Los fans quizás no se dieron cuenta en su momento, pero un amor real y conexiones familiares auténticas se escondían en esas breves apariciones. A continuación, veremos más de cerca cómo incluso las risas del público en el estudio tenían su propio giro inusual. Número 13. El público del estudio estaba lleno de rizadores profesionales. La mayoría de las sitcoms de los años 90 dependían de audiencias en vivo para capturar risas genuinas, pero The Nanny tuvo un enfoque inusual. Tras una traumática invasión a su hogar que Fran Drescher sufrió en la vida real, los productores del programa tomaron la decisión de reforzar la seguridad en el set. Uno de los métodos que adoptaron fue llenar el público con rizadores profesionales previamente seleccionados y verificados. Estas eran personas contratadas y de confianza, no solo para aportar entusiasmo, sino también para garantizar la seguridad durante las grabaciones. Esto le dio a Fran tranquilidad saber exactamente quiénes estaban sentados en esas butacas. Lo que hizo esta elección fascinante fue cómo afectó la energía del programa. Los rizadores profesionales no eran fans cualquiera. Entendían el timing, sabían cuándo reaccionar y mantenían sus respuestas consistentes, lo que le daba a los episodios un ritmo constante y fluido. Esto ayudaba a que el reparto se sintiera apoyado,
y le proporcionaba a los editores material confiable con el que trabajar al finalizar los episodios. Difuminaba la línea entre la reacción genuina del público y la actuación pura, creando una especie de pista de risas híbrida que era única en la serie. Para los espectadores en casa, las risas seguían sonando auténticas. Muy pocos se daban cuenta de que lo que escuchaban era, en parte, el trabajo de especialistas contratados. Al final, fue otro ejemplo de cómo The Nanny rompía las normas mientras se adaptaba a las circunstancias. Incluso algo tan cotidiano como las risas de fondo se convirtió en parte de la historia inusual del programa, moldeada por la vida personal de Fran y la creatividad de la producción. A medida que avanzamos, revelaremos cómo incluso la propia mansión Sheffield pasó por una transformación sorprendente. Número 12. La mansión Sheffield. Tuvo un cambio de imagen completo. La casa de los Sheffield fue uno de los sets más reconocibles de los años 90, con su imponente escalera curva, muebles pulidos y una decoración elegante. Sin embargo, lo que muchos fans no saben es que en el episodio piloto se mostró una versión completamente diferente de la mansión. El diseño era irreconocible, los colores eran más oscuros y hasta la ubicación de la escalera estaba al lado opuesto de la versión que el público terminaría conociendo. Los ejecutivos de CBS sintieron que el set del piloto carecía de calidez y grandeza, por lo que una vez que la serie fue oficialmente aprobada, la mansión pasó por un rediseño total. La versión renovada introdujo la icónica escalera que se convertiría en el escenario de innumerables entradas triunfales y momentos cómicos. Aquella escalera era mucho más que un simple elemento de fondo, simbolizaba el mundo al que Fran Fine estaba entrando. Su ropa vibrante y su personalidad arrolladora destacaban aún más contra la elegancia refinada y simétrica del hogar de los Sheffield. El diseño pulido del set también reflejaba la personalidad sofisticada de Maxwell Sheffield, lo que hacía que las interrupciones de Fran resultaran todavía más graciosas. Cambiar todo un set después del piloto no es algo inaudito, pero rara vez es tan drástico como en este caso. Para The Nanny, este cambio de imagen ayudó a definir la personalidad del programa. La nueva mansión se volvió tan memorable como cualquier personaje. Un telón de fondo que reforzaba los temas del contraste de clases y el choque cultural. Es posible que los fans no hayan notado la diferencia de forma consciente, pero esa transformación fue crucial para crear la atmósfera que hizo funcionar la comedia. El siguiente en nuestra lista es el número 11. 6 temporadas, 146 episodios de puro descaro. Las comedias televisivas suelen tener dificultades para durar más allá de unas pocas temporadas, pero The Nanny logró una trayectoria impresionante. Emitida desde 1993 hasta 1999, la serie entregó 6 temporadas completas y 146 episodios, cada uno repleto de humor, corazón y el estilo inconfundible de Fran. Lo que hace esto tan notable es que el programa mantuvo una base de seguidores leales durante toda su emisión, adaptando sus tramas sin perder nunca el encanto excéntrico que la hacía destacar. Esta longevidad se puede atribuir a varios factores. La química entre el reparto se mantuvo fresca, con la relación en evolución de Fran Fine con Maxwell Sheffield manteniendo a los espectadores enganchados. Al mismo tiempo, las travesuras de Niles y Cece proporcionaron un flujo inagotable de tramas secundarias que nunca se volvieron repetitivas. Incluso cuando los niños crecieron, los guionistas encontraron formas de mantener la dinámica familiar viva y atractiva. La gran cantidad de episodios permitió a The Nanny explorar innumerables situaciones, desde desastres en la alta sociedad hasta enredos románticos. Su sindicación global significó que audiencias de todo el mundo siguieran viéndola mucho después de que se emitiera el final original. Pocas sitcoms lograron equilibrar estilo, comedia y calidez durante tantos episodios sin perder su filo. 6 temporadas y casi 150 episodios convirtieron a The Nanny en algo más que una simple comedia de su época. Se convirtió en un referente cultural. El volumen de episodios garantizó que siguiera siendo un clásico en reposiciones y streaming, manteniendo viva a Fran Fine para nuevas generaciones. A continuación, vamos a analizar más de cerca cómo la vida personal de Fran influyó directamente en la creación del propio programa. Número 10. Fran y su marido construyeron el programa juntos. Detrás de los brillantes disfraces y el impecable sentido del humor, la niñera estaba profundamente influenciada por la vida personal de Fran Drescher. Fran,
Co-creó la serie con su entonces esposo Peter Mark Jacobson, quien no solo ayudó a escribir el programa, sino que también lo impregnó con elementos de las experiencias que compartieron. La dinámica entre Fran Fine y Maxwell Sheffield reflejaba aspectos de la relación entre Fran y Peter, un choque de personalidades, una mezcla de culturas y muchísimos diálogos ingeniosos y mordaces. El papel de Peter detrás de cámaras fue muy importante. Él impulsó tramas que destacaran el humor y el carisma natural de Fran, al mismo tiempo que permitió que la serie explorara temas como la familia, el romance y la identidad. Aunque la pareja finalmente se divorció en 1999, después de que terminara el programa, su colaboración creó historia de la televisión. Lo que hace este detalle fascinante es cómo su romance fuera de pantalla reflejaba la tensión en pantalla entre Fran y Maxwell. Ambas relaciones estaban llenas de pasión, desacuerdos y una química innegable. Incluso después de separarse, Fran y Peter siguieron siendo muy cercanos y más tarde volvieron a trabajar juntos en proyectos como Happily Divorced. Ese programa también se inspiró directamente en sus vidas personales, lo que subraya cómo su vínculo creativo sobrevivió al matrimonio. Para los fans, esto añade una capa extra de significado a The Nanny. La historia de amor en el corazón de la serie no era solo entretenimiento escrito, reflejaba la asociación real que hizo posible el programa. No vas a creer lo que viene después cuando descubramos cómo la voz tan distintiva de Fran se convirtió en una de las marcas registradas más reconocibles de la televisión. Número 9. Las estrellas invitadas eran realeza de Hollywood. Uno de los aspectos que diferenciaron a The Nanny de muchas sitcoms de su época fue la enorme cantidad de celebridades invitadas que logró atraer. Desde músicos legendarios hasta íconos de Hollywood, la serie se convirtió en una puerta giratoria para grandes nombres que querían compartir pantalla con Fran Drescher. Joan Collins, la glamorosa reina de Dynasty, hizo una aparición memorable. Su personalidad más grande que la vida encajaba perfectamente con el humor camp de la serie. Ray Charles, el genio del soul, también apareció, aportando música y gravedad que dotaron a sus escenas de un encanto inolvidable. Quizá la más sorprendente fue Celine Dion, que estaba justo en el umbral de convertirse en una superestrella internacional. Su cameo destacó la capacidad del programa para mezclar comedia con momentos de la cultura pop. Para los fans, estas apariciones no eran simples cameos, eran hitos culturales. Daba la sensación de que Fran Fine y su excéntrico mundo eran lo suficientemente importantes como para atraer a la realeza de la música, la televisión y el cine, hasta la mansión Sheffield. Lo que hacía especialmente divertidas estas apariciones era la forma en que se integraban en las tramas. No eran cameos metidos con calzador. Los guiones incorporaban su presencia de manera inteligente para que resultara natural, ya fueran amigos de Maxwell, clientes o encuentros con celebridades que salían hilaramente mal. El desfile de estrellas elevó el nivel de la serie, haciéndola sentir a la vez glamorosa e impredecible. Pasando al siguiente puesto, tenemos a Número 8. El mayordomo no era realmente británico. Durante 6 temporadas, Niles el mayordomo soltaba réplicas mordaces con un ingenio y un sentido del timing que lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Sus agudos intercambios con Cissy Babcock y su leal apoyo a Fran Fine lo transformaron en uno de los personajes más queridos del programa. Los espectadores asumían de forma natural que el hombre detrás del papel, Daniel Davis, era británico. Su acento era tan convincente que incluso algunos miembros del reparto lo creyeron al principio. Pero aquí viene la sorpresa. Davis es en realidad de Arkansas, y su refinada voz inglesa fue una actuación de principio a fin. La ironía radica en que mientras Davis fingía su acento, Charles Shaughnessy, quien interpretaba a Maxwell Sheffield, era el auténtico. Nacido y criado en Londres, la natural entonación británica de Shaughnessy aportaba autenticidad a su papel de productor de Broadway. La yuxtaposición de un actor que ocultaba sus orígenes mientras el otro se interpretaba a sí mismo de forma genuina, creó un emparejamiento inusual detrás de cámaras. Los fans solían quedarse impactados al escuchar a Davis hablar con su verdadero acento americano durante las entrevistas. Su maestría en el trabajo de dialectos provenía de años de entrenamiento teatral y dio frutos espectaculares en The Nanny. Muchos sostienen que el personaje de Niles no habría sido ni remotamente tan efectivo sin ese sonido inglés de clase alta que contrastaba con el acento de Queens de Fran. Número 8. El mayordomo no era realmente británico.
Durante 6 temporadas, Niles el mayordomo soltaba réplicas mordaces con un ingenio y un sentido del timing que lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Sus agudos intercambios con Cissy Babcock y su leal apoyo a Fran Fine lo transformaron en uno de los personajes más queridos del programa. Los espectadores asumían de forma natural que el hombre detrás del papel, Daniel Davis, era británico. Su acento era tan convincente que incluso algunos miembros del reparto lo creyeron al principio. Pero aquí viene la sorpresa. Davis es en realidad de Arkansas, y su refinada voz inglesa fue una actuación de principio a fin. La ironía radica en que mientras Davis fingía su acento, Charles Shaughnessy, quien interpretaba a Maxwell Sheffield, era el auténtico. Nacido y criado en Londres, la natural entonación británica de Shaughnessy aportaba autenticidad a su papel de productor de Broadway. La yuxtaposición de un actor que ocultaba sus orígenes, mientras el otro se interpretaba a sí mismo de forma genuina, creó un emparejamiento inusual detrás de cámaras. Los fans solían quedarse impactados al escuchar a Davis hablar con su verdadero acento americano durante las entrevistas. Su maestría en el trabajo de dialectos provenía de años de entrenamiento teatral, y dio frutos espectaculares en The Nanny. Muchos sostienen que el personaje de Niles no habría sido ni remotamente tan efectivo sin ese sonido inglés de clase alta que contrastaba con el acento de Queens de Fran. Número 6. El programa se volvió global. Aunque The Nanny se convirtió en un éxito en Estados Unidos, su triunfo no se detuvo allí. El humor peculiar y los personajes adorables de la sitcom resultaron tan universales que el formato fue adaptado para audiencias de todo el mundo. Países como Turquía, Argentina, Rusia e Italia crearon sus propias versiones localizadas, siendo la turca Dadash una de las más famosas. Cada adaptación mantuvo la premisa básica, una outsider extravagante que se convierte en niñera de una familia adinerada, pero le dio un giro cultural que la hizo resonar localmente. Lo fascinante es cómo estos remakes lograron preservar la esencia de Fran Fine mientras adaptaban su personalidad a diferentes públicos. En Rusia, la serie se convirtió en My Fair Nanny, en ruso, Moya Prekrasnaya Ñaña, y el personaje se transformó en una mujer local con mucho temperamento y el mismo talento cómico. En Argentina, la adaptación abrazó el humor vibrante del país y se convirtió en un éxito en toda Sudamérica. Estas versiones internacionales demostraron que el corazón de The Nanny no estaba limitado al humor de una familia judía de Nueva York. Se trataba del eterno choque de culturas, clases sociales y personalidades. Ese atractivo universal convirtió a Fran Fine en un ícono global. A continuación, descubrimos por qué CBS supo desde el principio que la sitcom estaba destinada a brillar. Número 5. CBS supo que sería un éxito. Cuando el episodio piloto de The Nanny se probó por primera vez con audiencias de prueba, la reacción fue abrumadora. Los grupos de prueba rieron más fuerte, respondieron de manera más positiva y calificaron el programa más alto de lo que los ejecutivos de CBS habían anticipado. De hecho, la retroalimentación fue tan fuerte que la cadena supo casi de inmediato que tenía un éxito entre manos. En aquel momento, CBS estaba buscando una comedia destacada que pudiera competir con gigantes como Friends y Seinfeld, y la creación de Fran Drescher ofrecía algo refrescantemente diferente. Lo que hizo que la prueba del piloto fuera tan notable fue su capacidad para conectar con todos los grupos demográficos. A los espectadores les encantó el acento de Queens de Fran, su sentido de la moda extravagante y la dinámica de choque con el mundo de la alta sociedad de Maxwell Sheffield. No era solo gracioso, era relatable. Incluso aquellos que no conocían a Fran Drescher abrazaron rápidamente a su personaje, y la química con el resto del reparto selló el acuerdo. Los ejecutivos de CBS se volvieron tan confiados que comenzaron a promocionar el programa intensamente incluso antes de que se emitiera la primera temporada completa. Su apuesta dio frutos. The Nanny se convirtió en un éxito constante de audiencia y más tarde en una sensación mundial. Muy pocos pilotos obtienen resultados tan fuertes en las pruebas, lo que convierte su éxito inicial en una historia rara en la televisión. A continuación, analizaremos más de cerca cómo las raíces culturales de Fran moldearon el humor auténtico del programa. Número 4. El humor familiar judío lo hizo auténtico. Una parte enorme del encanto de la niñera provenía del humor arraigado en el propio trasfondo de Fran Drescher.
Habiéndose criado en Queens en un hogar judío, Fran se inspiró en su vida real para moldear el tono de la serie. La familia Fine no era solo una invención de sitcom. Sus chistes, referencias a la comida y las dinámicas peculiares reflejaban tradiciones culturales reales. Desde la obsesión de Sylvia por comer, hasta las frases directas y contundentes de la abuela Jetta, la comedia se sentía vivida y no fabricada. Esta autenticidad le dio a The Nanny algo que muchas sitcoms carecían, una identidad cultural genuina. El humor no dependía únicamente del slapstick ni de remates genéricos. En cambio, se nutría de experiencias compartidas, de reuniones familiares, madres quejumbrosas y manías propias de la comunidad. Los espectadores que se identificaban con ese trasfondo se veían representados en la pantalla, mientras que otros descubrían una mirada a la vida familiar judía que resultaba a la vez hilarante y refrescante. La disposición de Fran a celebrar sus raíces en lugar de ocultarlas hizo que la serie destacara. No era solo comedia, era narración cultural con estilo y brillantez. Espera al siguiente dato interesante. Número 3. Sylvia Fine estaba basada en la madre de Fran. Uno de los personajes más inolvidables de The Nanny fue Sylvia Fine, la madre autoritaria pero hilarante de Fran. Interpretada por Renee Taylor, Sylvia encarnaba todos los rasgos exagerados de una madre quejumbrosa, siempre preocupada por la vida amorosa de su hija, siempre lista para dar consejos no solicitados y nunca lejos del refrigerador. Lo que muchos fans no saben es que Sylvia estaba fuertemente inspirada en la madre real de Fran Drescher, Sylvia Drescher. Renee Taylor estudió de cerca a la madre de Fran, adoptando sus manierismos, las inflexiones de su voz y los pequeños detalles de su personalidad. El resultado fue un personaje tan auténtico que la verdadera madre de Fran bromeaba a menudo diciendo que sentía que se estaba viendo a sí misma en la pantalla. La actuación de Taylor era a la vez cariñosa y exageradísima, logrando un equilibrio perfecto entre la exageración cómica y una calidez genuina. Sylvia Fine dejó de ser un personaje secundario para convertirse en algo mucho más grande. Representaba los lazos culturales y familiares que moldearon a Fran. Su presencia recordaba constantemente a los espectadores que la personalidad excéntrica de Fran era algo heredado, y su sentido del timing cómico elevaba cada escena en la que aparecía. Número 3. Sylvia Fine estaba basada en la madre de Fran. Uno de los personajes más inolvidables de The Nanny fue Sylvia Fine, la madre autoritaria pero hilarante de Fran. Interpretada por Renee Taylor, Sylvia encarnaba todos los rasgos exagerados de una madre quejumbrosa, siempre preocupada por la vida amorosa de su hija, siempre lista para dar consejos no solicitados y nunca lejos del refrigerador. Lo que muchos fans no saben es que Sylvia estaba fuertemente inspirada en la madre real de Fran Drescher, Sylvia Drescher. Renee Taylor estudió de cerca a la madre de Fran, adoptando sus manierismos, las inflexiones de su voz y los pequeños detalles de su personalidad. El resultado fue un personaje tan auténtico que la verdadera madre de Fran bromeaba a menudo diciendo que se sentía que se estaba viendo a sí misma en la pantalla. La actuación de Taylor era a la vez cariñosa y exageradísima, logrando un equilibrio perfecto entre la exageración cómica y una calidez genuina. Sylvia Fine dejó de ser un personaje secundario para convertirse en algo mucho más grande. Representaba los lazos culturales y familiares que moldearon a Fran. Su presencia recordaba constantemente a los espectadores que la personalidad excéntrica de Fran era algo heredado, y su sentido del timing cómico elevaba cada escena en la que aparecía. Aunque muchos cameos involucraban a cantantes famosos o leyendas de Hollywood, el papel de Romano le recordó al público que el programa era capaz de descubrir talento desde muy temprano e integrarlo de manera inteligente en la historia. Y llegando al número 1, se planeó un musical de Broadway. La influencia de The Nanny se extendió mucho más allá de la televisión, llegando incluso hasta Broadway. Años después de que terminara la serie, se anunciaron los planes para una adaptación teatral, con Fran Drescher como co-guionista del proyecto. El musical tenía como objetivo llevar al escenario el colorido mundo de Fran Fine y la familia Sheffield, con vestuarios deslumbrantes, canciones pegajosas y el mismo humor excéntrico que hizo tan querida a la serie de televisión. Rachel Bloom, conocida por su genialidad en la comedia musical, estuvo vinculada al proyecto, prometiendo infundir a la historia una energía fresca sin dejar de honrar a los personajes originales.
La participación de Fran en el proceso de escritura garantizó que la personalidad, el ingenio y el estilo del programa se mantuvieran intactos. Los fans esperaban con ansias ver momentos icónicos, como los atuendos de leopardo de Fran y sus interacciones cómicas con Niles, traducidos a una experiencia teatral. Aunque los detalles sobre la producción eran limitados, la mera idea de una adaptación a Broadway demostraba el impacto cultural duradero del programa. The Nanny había trascendido la televisión, influyendo en la moda, la comedia e incluso la música. El plan de una versión escénica confirmó que la historia de Fran Fine y las travesuras de la casa Sheffield tenían un encanto capaz de entretener al público en cualquier medio, décadas después del estreno de la serie original. ¿Cuál de estos datos sorprendentes sobre The Nanny te voló más la cabeza? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.